se repite un mes más el artificio contable de la Junta de Extremadura para bajar el paro en la región. Lo hemos dicho y lo volveré a repetir hasta que desaparezca esta práctica de la Junta de Extremadura. Desistimiento. La gente se aburre, se quita del paro. Emigración, pero fundamentalmente en el mes de febrero, ha pasado lo que os voy a decir ahora. Se han iniciado más de 150 cursos de formación, con 2.250 alumnos en el mes de febrero que han empezado cursos de formación. Alumnos que en el momento en el que empiezan el curso de formación son eliminados de las listas del paro. No han encontrado un empleo, son cursos de formación, no cobran por esos cursos de formación, no están dados de alta en Seguridad Social, de los cuales el 80% son jóvenes menores de 35 años. 1.800 jóvenes de Extremadura han empezado un curso de formación en el mes de febrero. Es curioso, muy curioso, que el paro baje en 1.831 jóvenes y coincida exactamente la misma cifra con los jóvenes que han empezado un curso de formación en el mes de febrero y, por tanto, eliminado de las listas del paro. Insisto, la noticia hoy sería muy positiva si la bajada del paro procediera de la creación de empleo. Pero tan solo la resignación, el aburrimiento, la emigración y borrar del paro a quien sigue siendo parado ha conseguido que el paro en Extremadura, el registro de parados en Extremadura haya bajado en esas casi 2.000 personas.